Bueno, seguidores aquí del Multimedia Morisquito el día de hoy en el programa T de Ceilán. Vamos a ingresar como siempre, como todos, cada 15 días siempre tenemos el conversatorio con el ex ministro de Planificación de Obras y Servicios Públicos y de la Nación, Julio Devido. Hola Julio, ¿cómo estás? ¿Bien usted? ¿Nos escucha? ¿Ahora nos escucha? Sí, escucho bien, yo sí. Bien, che. Bien, vamos a arrancar el conversatorio hoy en el programa de Ceilán. Para vos, ¿qué significó el 25 de mayo? Y es el aniversario de la Revolución de Mayo, claramente, que evidentemente desde el festejo este, del Bicentenario ha tomado una dimensión diferente, ¿no? Siempre Mayo, Caseros y la Revolución Libertadora habían tenido para el sector liberal un sentido político, digamos, contrario al movimiento nacional. Y creo que después de los festejos del Bicentenario es una conmemoración que ha quedado grabada en el corazón de todos los argentinos. Y también los 20 años de la asunción del gobierno de Néstor Kirchner, que fue un hecho muy significativo. Y de hecho una gran movilización que hubo a la Plaza de Mayo ese día, este año en conmemoración de esa fecha, con un discurso de la presidenta que, bueno, puede ser materia opinable, ¿no? Una cosa es la historia y otra cosa es la coyuntura. Y también se pasó desapercibido un acontecimiento también que ocurrió un 25 de mayo de 1973. Vuelve a llegar el peronismo tras 18 años de proscripción. Julio, ¿vos nos podés comentar algo acerca de esa También es fecha? cierto, eso es muy importante, eso también. La asunción del presidente Campos en aquel momento en nombre del peronismo, ¿no? ¿Vos tuviste un papel clave en esas históricas jornadas o no? ¿En cuál jornada? La del 25 de mayo del 73. Estuvo en la Plaza de Mayo, como correspondía a un militante peronista, después de 18 años de proscripción, pero como un militante de base, si bien estaba yo orgánico dentro de mi sindicato, era delegado de mi sección en Entel, en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, y bueno, participé en esa jornada importante, si bien fue un poco turbulenta, hubo gases en algún momento, producto de algunos desmanes, yo creo, más impulsados por sectores de los servicios de inteligencia que por la gente, pero bueno, y después también recuerdo el 20 de junio del 73, en donde fuimos a recibir al general Perón a Ezeiza, y bueno, nos recibió una balacera importante que impidió el festejo, ¿no? No fue así en el 17 de noviembre del 72, cuando vino el general Perón, en donde, bueno, el ejército impidió que la gente cruzara el río Matanza. Bueno, yo llegué hasta la vera, digamos, del río, y no había compañeros que cruzaban nadando o con cámara de camión, con bote, con lo que pudieran, pero inmediatamente eran detenidos del otro lado. Esa fue una jornada realmente histórica y muy emblemática de aquellos tiempos, ¿no? ¿Y cómo se vivió, vos que estuviste ahí en la plaza, cómo se vivió esos días o esa jornada? No, imagínate con mucha emoción, con mucha, digamos, fuerza militante muy importante, y bueno, en un país que se había rebelado contra la dictadura y contra el poder hegemónico de los distintos imperios que imperaban en el mundo en ese momento, ¿no? Hay que abordar y explicar esa cuestión porque como que siempre se habló de esta jornada, la primavera camporista. ¿Vos cómo ves cómo se analiza ese proceso? Porque siempre se habla de una complejidad, otro hablan del inicio de una No, guerra ¿y sabés qué civil. pasa? Esa primavera, de alguna manera, fue
como el acto de este 25 de mayo, digamos, fue una circunstancia de la coyuntura, producto de una imposición que el general Lanusse, que era el dictador, le había impuesto al peronismo en ese momento, y fue un hombre importante, muy leal, pero no era Perón. Y evidentemente nosotros lo que queríamos era que Perón estuviera al frente del país, porque para eso habíamos peleado, luchado, y muchos compañeros habían entregado la vida. Inclusive desde el general Valle en aquel momento, en el inicio de la resistencia, hasta los compañeros que entregaron su vida en las luchas contra la dictadura. Así que bueno, el hombre cumplió un rol histórico en el momento que fue elegido, pero no tenemos que olvidarnos que fue elegido producto de una proscripción. Y cuando el general Perón vuelve al país y le resuelven todas las situaciones tipo al loafer que le habían armado en aquel momento, desde violador, corrupción de menor y toda esa estupidez que le armaron en ese momento al general Perón, eso cayeron inmediatamente que él volvió a la Argentina. Así que, bueno, hasta que finalmente hubo en esa primavera una especie de otoño cuando pensaron de que Cámpora tenía que cumplir el periodo de 6 años y no cumplimentar lo que el pueblo quería, que era la llegada de Perón. Eso generó una serie de tironeos, de situaciones muy complejas, que describe muy bien en el libro Hablando con Perón, firmado por Juan Manuel Abal Medina Padre. Y ahora sugiero su lectura porque es absolutamente muy descriptiva de esa primavera que vos mencionás. Sí, no es primavera, digo entre comillas, ¿no? Sí. Porque en realidad fue una primavera para la asunción después del general Perón, que venía con un plan, lamentablemente su salud no lo acompañó, pero venía con un plan de unión de los argentinos, con un plan de desarrollo económico, de potenciar la industria y demás. Sí, todo el mundo vos sabes que tanto vos, Julio, como otros... Eso lo escribió él en un trabajo también que sugiero su lectura, ustedes que hablan con los militantes, que es el modelo argentino, ¿no? Que es la continuidad de la comunidad organizada de los años 50, el modelo argentino, escribe Perón en los 70, previo a asumir como presidente de la República. Ahí, cuando vos, Julio, hablaste del libro de Juan Manuel Abel Medina, ya otros compañeros me lo habían recomendado porque dice que es el único libro que te clarifica todo ese proceso, porque como que del lado de la historiografía y del lado de la investigación como hay como unas lagunas y algunos autores... son lagunas que han sido intencionadas en su momento para, de alguna manera, para fundar posturas o formulaciones ideológicas. Lo que yo te puedo decir que más allá vos podés coincidir o no con algunas opiniones que por supuesto el autor da en su libro, me refiero a Juan Manuel Abal Medina. De lo que te digo objetivamente es cierto es que lo que está escrito ahí es verdad. Y bueno, ahora para cerrar este tema queríamos volver de nuevo un poco hacia el 2003, casi 30 años después de ese acontecimiento. ¿Cómo sentiste vos ese día en el que asume Néstor Kirchner la presidencia, un 25 de mayo de 2003? Y mirá, ese día fue un punto de inflexión, pero realmente, como te lo defino yo, un punto, fueron instantes nomás, porque inmediatamente al día siguiente estábamos trabajando y resolviendo cuestiones. La Plaza de Mayo estaba llena de reclamantes, desde los que habían sido capturados sus ahorros, hasta demandas sociales, políticas, económicas, de todo tipo y naturaleza. Eso lo resolvió Néstor Kirchner, digamos, apoyándose en la base fundamental de aquellos reclamos, haciendo pie en ellos y tratando de reivindicar la vocación de la gente, ¿no? Es decir, la idea de un buen gobierno es lo que hace lo que el pueblo quiere, ¿no? Y defiende un solo interés de la patria. Bueno, eso es lo que se hizo. Por eso pudimos poner en órbita satélites, recuperar empresas
que habían sido vilmente entregadas por el menemismo, entrega de Entel, que todavía estamos sufriendo las consecuencias de la entrega del sistema de comunicaciones de la Argentina, ¿no? De hecho, hoy cooptado en gran parte por el grupo Clarín, que es la que impone hegemonía a favor de los grupos económicos concentrados. Vos ves que esa construcción que hizo Néstor es medio parecida a la que hizo Perón cuando empieza a recibir la demanda de los trabajadores, ¿no? Es una continuidad, es una continuidad. Yo creo que el Perón de los 70 fue un paso muy fugaz, y el de Néstor, si se quiere, también, porque fueron 4 años en 70. Pero fue absolutamente reivindicatorio y revitalizador de la doctrina peronista. Por eso Néstor decía que cuando nos llaman kirchneristas lo están bajando de precio. En realidad lo que Néstor hizo es una reivindicación absoluta de lo iniciado por el general Perón con el general Pistarini en el Ministerio de Obras Públicas, con Ramón Carrillo en el Servicio de Salud, con Eva Perón en lo que era su protagónico en la ayuda social, y en poner el capital al servicio de la economía y al servicio del bienestar social. Esto es lo que debe ser y es lo que dice la Constitución del 49, ¿no? Sí, y en el primer gobierno de Cristina, ¿viste un poco esa continuidad que empezó a hacer Néstor desde el 25 de mayo de 2003? Hubo un cambio de modo en la gestión, es decir, el primer problema que se presentó fue el tema de la 125, que fue un paso llevado adelante por personeros que fueron introducidos en el gobierno, el caso de Lustó, que hoy vemos claramente que es absolutamente funcional a Juntos por el Cambio, de Graciela Ocaña también, que es candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hoy en día por Juntos por el Cambio, un partidito que tienen ahí que ha llegado Juntos por el Cambio, que fueron todas personeros ajenos al movimiento nacional, que en ese momento había introducido a Alberto Fernández como jefe de gabinete del gobierno de Cristina. Ahí marca un antes y un después de lo que fue el proceso kirchnerista, más allá de que durante el gobierno de Cristina también hubo avances significativos, como la recuperación de aerolíneas, de YPF, que me parece que fueron hechos muy importantes. Después hubo ciertos errores, pero no hubo una continuidad en la construcción de poder político por parte del presidente o la presidenta en este caso, que ese poder político se acomodara en favor del poder popular. Y también en ese periodo de Néstor también se ve como que hay una parte que a unos sectores le quieren como o ven como el lado revolucionario, no sé cómo lo ves vos, Julio, de que lo que hizo Néstor fue como reformar un poco el movimiento nacional popular porque rompe supuestamente algunos sectores progresistas dentro del movimiento. Dice como que Néstor rompe con ese verticalismo que tenía el peronismo en su principio y como que él estableció como un concepto de trasvasamiento, transversalidad en la política. ¿Cómo entendés eso? ¿Cómo lo podés explicar eso? En realidad, Néstor no planteó ningún proceso de trasvasamiento. Nosotros éramos jóvenes cuando llegamos al Ministerio de Planificación. Teníamos un poco más de 50 años. Es más o menos la edad que tiene de Pedro hoy, que hablan de trasvasamiento. O sea, el trasvasamiento es una engaña pichanga para creer que el solo hecho de un cambio generacional va a generar procesos de acumulación de poder en favor de las mayorías nacionales. Y esto se lleva adelante nada más que a través de trabajadores sindicalmente organizados, que son la columna vertebral del movimiento, y por supuesto a través de la acumulación de poder personal de quien le toca conducir el país. Yo creo que tácticamente fue un error de Néstor no haber ido a la reelección en el 2007, porque nadie se va del poder teniendo la posibilidad de ser reelecto con un 75% de imagen positiva, porque era lo que se contaba en ese momento. Yo calculo que un Néstor presidente de aquel momento hubiera sacado más del 60% de los votos y hubiera podido llevar adelante esas transformaciones revolucionarias de las que vos hablás. La primera etapa fueron nada más un proceso de restablecimiento, de
y reparación del daño que había causado la dictadura, y el radicalismo a través de sus dos versiones, la de Alfonsín, la de la Rúa, y el menemismo, que es la primera etapa del neoliberalismo que hoy con toda su crudeza y descaro nos muestra Milei, ¿no? También te quería volver a ese tema del trasvasamiento, porque cuando asume Néstor, había funcionarios muy jóvenes que asumen el poder, como Sí, el pero caso de Néstor Sergio Massa y... nunca esgrimió el trasvasamiento como una bandera de transformación política y mucho menos de acumulación de poder. Ah, ¿Alguna vez lo sentiste hablar a Néstor de trasvasamiento? no, Bueno, entonces. sí, hay muchos dirigentes Es un peronistas. cuento chino que nos quieren meter ahora, es una Ah, mentira. El trasvasamiento se da naturalmente, como la vida, la muerte, la juventud. O sea, acá parece ser, cuando nosotros teníamos 54 años y asumimos el ministerio, éramos hombres adultos, no la damos de pendejo, porque a los 54 años no sos un pendejo. Entonces ahora pareciera que la juventud empieza a los 14 años y termina cuando te jubilas a los 65. Es un país sin adultos. Y sin adultez y sin criterio de adulto no se puede gobernar con respeto a la ciudadanía de un país. Pero bueno, ahora te quería llevar un poco hacia el presente. ¿Vos cómo viste el acto del 25 de mayo en la Plaza de Mayo? Y lo vi con una gran cantidad de gente que iba a pedirle a Cristina que fuera presidenta y ella dijo que no. Después, las consecuencias todavía no se vieron. Se van a ver seguramente después del proceso electoral. No falta nada. De acá a 60, 90 días vamos a ver qué efecto tuvo. No ese acto, porque el acto fue muy importante. Lo que fue frustrante para los que fueron a pedir una nueva gestión de Cristina, que ella no estaba dispuesta a llevarla adelante. Entonces nos dio una clase de economía y demás, que son siempre muy importantes y muy precisas en sus apreciaciones. Podés estar de acuerdo o no, pero estamos hablando que está claro que es una persona que no habla pavada. Lo que sucede es que el discurso y el contexto, cuando no van de la mano y cuando las necesidades que impone el contexto a la política no van de la mano, evidentemente, no te quiero decir que se habla al pedo, pero más o menos es parecido. Es decir, si la gente fue a pedir que ella fuera presidenta y ella estaba dispuesta a decir que no, a lo mejor lo que tendría que haber fundamentado, ¿por qué no? ¿Y por qué no asumía? Que no es suficiente con el tema de las mascotas, porque en realidad el pueblo argentino es mascota de Clarín. Cuando te llega la cuenta del celular, sos mascota de Clarín y te la tenés que comer, no podés abandonar la lucha, tenés que pagarla o dar la pelea para que no te lo aumenten. ¿Está claro? Sí. ¿Vos cómo viste las figuras en términos políticos, las figuras que estuvieron rodeando el acto de Cristina, que estuvieron atrás, como Sergio Massa, Guado de Pedro? Porque mucho también en el mundo político se empezó a rumorear que supuestamente iban a elegir. Mirá, yo la verdad que no hago política por la foto ni por los palcos, ¿viste? Nunca hice política por la foto y por los palcos. No siempre los que están en el palco son los tipos que son trascendentes. Bueno, a Néstor no le ibas a subir un palco ni a patadas si no estaba de acuerdo con lo que se iba a decir. Y a Perón mucho menos. Los palcos sirven cuando del palco se emanan políticas que son transformadoras de la realidad y no son de renunciamiento o de dejar a una masa frustrada con esta cuestión, porque está claro que hubo frustración. Esto que dicen algunos de que la gente se fue contenta igual a la casa. ¿Viste? Si vos vas, te comí una lluvia terrible, te empapás y demás, y vos vas a pedir una determinada cosa y lo que vos vas a pedir te dicen que no, no sé cuántos se van a ir conformes. No, creo que hubo frustración ahí, que tal vez de la frustración puede venir un cambio, una transformación. Yo creo que el cambio, la transformación que impera y que es necesario en el movimiento nacional se va a dar después de los resultados electorales, cuando se vea el resultado de la política que llevan adelante los que conducen. ¿Y qué significa a vos esa frase que dijo Cristina, que ella dijo que ahora la generación diezmada
tiene que empezar a ocupar los cargos en una entrevista que lo dijo en C5N, pero lo vuelve a decir en el acto del 25. Mira, la verdad que no lo sé. Diezmados fuimos todos, nosotros, yo no desaparecí, pero me mataron amigos, compañeros del colegio y demás. Eh, y ya no soy joven, como para que me digan los jóvenes de la generación diezmada. Diezmados quedamos todos con la dictadura. Los jóvenes, los viejos, las viejas, los chicos, los enanos y los gigantes, todos quedamos frustrados. Así que no se entiende bien. ¿Sabes qué pasa? Cuando vos querés segmentar a la sociedad y no sos preciso en la segmentación, lo único que llevas es más confusión. Y te reitero, esto para los compañeros, que no se dejen llevar con el cuento del trabajamiento, no es ni siquiera una herramienta política. Y cuando te dicen que Perón lo intentó, lo puso al teniente primero Oli Castro, que era un gran, un tipo que del colegio militar, que se sublevó contra la dictadura de Lanuse, que tenía ideas muy claras, pero la Secretaría de Trabajamiento Generacional del partido, que le dieron en funciones, no tuvo ningún resultado. Si no, decime, después de Perón, ¿cuántos fueron los jóvenes? Sí, los 30.000 que murieron. Después los demás, a ver, Videla, Macera, Agostín, todos eran jóvenes. Y Alfonsín tampoco. Es decir, no hubo trabajamiento. El trabajamiento es un cuento chino que los quieren meter en la cabeza de los jóvenes, de los más chicos, para sacarle el objetivo central, que es el proceso de transformación que siempre el peronismo se debe en favor de los intereses del pueblo. Ahora te quería llevar un poco acá una efeméride que pasó acá en Córdoba y que nosotros como acá de Multimedia Morrisquito hemos investigado mucho. El día lunes, pasado lunes, se cumplieron los 53 años del Cordobazo. Para vos, contanos qué fue este acontecimiento para vos. Y bueno, fue el principio, te diría que fue el empujón a la puerta que trajo después al general Perón al país. Aunque muchos de los que organizaron el Cordobazo no eran peronistas, y no les quita ningún mérito. Los gremios CITRAC y CITRAM, Luis Fuerza, conducida por un gran dirigente como fue Agustín Tojo, que lamentablemente desapareció a los 43 años, muy joven, con un cáncer de páncreas. Creo son los dirigentes que hicieron de Córdoba un bastión antiimperialista, y que fueron, sin ninguna duda, un empujón enorme al proceso que hizo posible la vuelta del general Perón al país, más allá del lucha y vuelve de los compañeros peronistas que dieron la pelea también. Pero si no hubiera habido el Cordobazo, es muy probable que Perón no hubiera vuelto. Así que para mí es un hecho significativo. Y el Cordobazo se produce producto del proceso de industrialización que había impulsado el general Perón cuando empezó a instalar las primeras automotrices en Córdoba. Esto lo dicen los marxistas, pero yo también lo sostengo. Los grandes procesos de cambio y de transformación se generan en los gremios industriales con buenos niveles de ingreso, con conquistas laborales permanentes, y no con gremios pauperizados. Claramente la prueba te la da Luis Fuerza en Córdoba de los 70, y CITRAC y CITRAM, que eran las plantas eran los sindicatos clasistas de Ica Renault. Y por supuesto Atilio López conduciendo el proceso de transformación desde el peronismo, que después fue gobernador de Córdoba y fue asesinado por la dictadura. ¿Vos creés que a este acontecimiento, Julio, el Movimiento Nacional Popular lo tiene que rescatar un poco más? ¿Al Cordobazo? Mirá, el Cordobazo no necesita rescate, porque la historia que estamos viviendo hoy, en parte, aún con todos los oscuros más que claros que tiene, que nacieron y se impulsaron en el Cordobazo. Y acordate que el gran resurgimiento del país y del sector nacional y popular al que nosotros defendemos, va a tener algunas terminales históricas en ese acontecimiento. Y hay que recordar que no fue un solo Cordobazo, porque después vinieron
hay muchos milicos como se dice vulgarmente, a poronguear, con que ahí van a cortar la cabeza de la hidra y que todo el otro, y se comieron 3 cordobazos más después, antes de irse. Bueno, Julio, desde acá, desde Multimedia Morisquito, te queremos agradecer un montón por el conversatorio del día de hoy. ¿Algún mensajito que les quiera dejar a la audiencia y a los oyentes que te están escuchando en esta entrevista? No, un abrazo muy grande a todos los compañeros y compañeros de la provincia de Córdoba, y decirle que, bueno, siempre voy a estar a disposición de ustedes para expresar lo que yo pienso, que no necesariamente tiene por qué ser la verdad. Sí. Bueno, Julio, muchísimas gracias por ceder tu tiempo al Multimedia Morisquito por la entrevista el día de hoy. Chao, querido.